Bienvenidos a un nuevo video de Vivir Viajando. Somos G y Chris y hoy le traemos una guía increíble por las rutas de Argentina. Y aquí en lo que es el puerto SAE, que quiere decir San Antonio Este, donde se encuentra el Caribe Patagónico, el lugar tan nombrado y encontrado en los blogs que hablan sobre lo que es Punta Perdices. Llegamos a Punta Perdices, que ha ganado el título del Caribe argentino gracias a sus aguas cristalinas y sus piletas naturales de color esmeralda. En este video te presentamos una guía completa que comienza en Punta Perdices y recorre parte de la costa atlántica, culminando con un tour por la impresionante Patagonia Argentina. Esta ruta escénica incluye lugares increíbles que te servirán de inspiración para tu próximo viaje. ¿Se viene el olorcito rico? Bueno, acá vamos por la parte del pollito a la provenzal. Luego lo vamos a mezclar con cebollita ya salteada y con fideitos blancos. Así que bien completita la comida de hoy porque ya comimos varias veces milanesa, papa frita, pizza, hamburguesa y ya no da para más. Esto sería una super comida saludable y sana. Veo que no tiene mango. Sí, mi sartén no tiene mango porque elegí este sartén viejo que se le había salido el mango porque me entraba súper fácil en cualquier lugar. Así que... Queda cómodo igual. Queda muy cómodo y cocina súper rápido. Muy rápido cocinado, está muy bueno. Ubicada a solo 60 kilómetros de las grutas en la Patagonia, Punta Perdices era hasta hace unos años una playa desconocida para los turistas y solo frecuentada por los lugareños, quienes la llamaban la perla escondida de la Patagonia. Hoy se ha convertido en una de las playas estrellas de las últimas temporadas de verano. Aquí podrás acampar o estacionar tu motorhome o camper como hicimos nosotros y disfrutamos de noches estrelladas con la brisa del mar. Sin duda, una de las mejores experiencias que hemos vivido. Media docena de churros de acá de Punta Perdices, recién elaborados, rellenos con dulce de leche. ¿Por quién tienen que preguntar los que vengan por acá? Por Punta Perdices, por Mariano, de acá Mariano. de Punta Perdices. Somos los únicos que elaboramos acá frente al mar, en esta hermosa costa que tenemos con un manto de conchillas preciosos que hacen de barrera natural para protegernos del mar de la tierra. Entonces eso hace que podamos apreciar este manto blanco para poder disfrutar de estos fósiles que tienen más de 2 millones de años. ¿Y el atardecer dónde lo podemos ver? El atardecer lo podemos ver en... Lo mejor. El mejor atardecer es en Punta Villarino. Punta Villarino y Punta Perdices son las dos puntas de la bahía San Antonio que hacen el área natural protegida. De allá se esconde el sol y de acá de Punta Perdices es donde sale. De acá podemos ver el amanecer. Y de aquel lado podemos ver el atardecer. Así que espectacular, para que lo tengan en cuenta los chicos. Disfruten y conozcan, por favor, que acá es hermoso, no dejen de venir. Las actividades que puedes hacer durante el día son disfrutar de actividades como el kayak, natación y stand-up, pádel, buceo y gracias a sus aguas tranquilas que ofrecen todas estas opciones. También te ofrecen paseos en botes y pesca en embarcación, con opciones que combinan varias actividades en una jornada completa. Una actividad complementaria es visitar la villa portuaria, donde encontrarás restaurantes y cantinas que ofrecen pescados y mariscos locales súper frescos. No olvides explorar los atractivos cercanos como Las Conchillas y Punta Villarino, donde se pueden observar una colonia de lobos marinos, respetando todas las normas del lugar. La mejor época para disfrutar del calor, las playas y el mar, lo más recomendable es visitar Punta Perdices durante la temporada de verano, aproximadamente de diciembre a marzo, cuando las temperaturas varían entre 17 y 28 grados. Sus playas están formadas por capas de fósiles, conchillas y moluscos de más de 2 millones de años, por lo que es importante cuidarlas y preservarlas. Estamos en la despensa Nuevo Paraíso, donde nos recomendaron que iban a ser súper amables y atentos, y así fue. Tal cual nos atendieron de 10, nos dieron agua también en bidones que necesitamos para poder hervir, por ejemplo, fideos o arroz. Y nos comentaban que en este playón que se ve aquí atrás, si uno se fue a quedar al mar y viene una tormenta, viento muy fuerte y se pone difícil la cosa, acá está permitido, como pueden ver, quedarse en motorhome. Así que bien, uno puede venir y pararse en todo este playón que no te van a correr ni te van a sacar de aquí. Así que bueno, súper informados y más que contentos con todo lo que hemos conseguido. Compramos algunas provisiones, ahí les mostramos de nuevo. Está muy cerquita de lo que es allá
por donde uno va al acceso a conocer Punta Perdices dentro de este lugar. Las paradas recomendadas, siguiendo esta guía, te sugerimos una parada obligada en Playas Doradas, que está ubicada a unos 30 kilómetros al este de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Es el destino perfecto para quienes desean disfrutar de la naturaleza y los deportes acuáticos. En las cálidas aguas del Golfo San Matías, Playas Doradas ofrece 3 kilómetros de playas extensas con suaves pendientes y finas arenas de cuarzo y conchilla. Los rayos del sol son reflejados en estas arenas y dan al balneario su nombre. Ofrece una gran variedad de actividades y deportes acuáticos para disfrutar, como kitesurf, sandboard, buceo, pesca y pulpeo, tan característico de esta localidad. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Que son cerca de la 1 de la tarde. Adiviná. Adiviná. Me gustaría comer comida de mar. ¿Una tabla de mar o una muy buena tabla de mar? Ay, sí, con todo rebozado y todos distintos sabores. Vieiras, langostinos, rabat, todo lo que tengan, mejillones. Nos dijeron de una cocina Florencia o algo así, no sé si lo estamos diciendo bien. Sí. Vamos a ver si la encontramos, es algo bien... regional. Así que vamos a ver si la encontramos. La combinación de su impresionante paisaje costero, su clima agradable y la multitud de actividades disponibles hacen de Playas Doradas un destino muy atractivo para los turistas que buscan relajarse y disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y pintoresco. Para alojarte tienes una amplia variedad de opciones, desde casas y departamentos de alquiler temporario hasta complejos hoteleros. Para aquellos que prefieren una experiencia más cercana a la naturaleza, el camping municipal es una excelente opción. Este paraíso no solo ofrece un mar calmo, sino también una rica experiencia gourmet con los mejores pescados y mariscos. Llegaron los mejillones a la crema, así que vamos a probar. Miren lo que se ve este plato. Estos mejillones a la crema, porque venían unos mejillones... No, el otro eran langostinos. Ay, mira, ahí llegó. Oh, mirá. Una presentación de pescado. Perfecto, gracias. Me falta Kira, que ya le van a traer lo de ellos. Vamos a ver. Probalo. No me quiero quemar. Ah, tan bueno. ¿Y qué tal ese plato? Qué rico que está. Pollo de mar sería. ¿Un pollo de mar sería? Gallo. Gallo de mar. Bueno, ahora me toca a mí, así que no te comas todo, ¿eh? Recomendamos el restaurante Florencio, donde probamos un delicioso chupín de gallo y mejillones a la crema. Los platos son muy abundantes, por lo que es conveniente compartir si se come moderadamente. Excelente lugar y atención. Siguiendo esta fascinante ruta, llegamos a Puerto Madryn, una de las zonas más turísticas de la costa argentina. Aquí vas a poder disfrutar de playas, avistajes de ballenas, visitar Puerto Pirámides y mucho más. Nosotros nos enfocamos en el contacto con la naturaleza y recomendamos una increíble playa para pasar la noche a orillas del mar bajo un manto espectacular de estrellas. A tan solo 12 kilómetros de Puerto Madryn se encuentra Playa Paraná, el paraíso elegido por cientos de viajeros que vacacionan sobre ruedas, ya que van con motorhome, casillas rodantes o moto, convirtiendo esta playa en su lugar durante varios días. Este lugar cuenta con un paisaje único, con un barco encallado que se ha convertido en un atractivo para el buceo y el kayak. Continuando nuestro recorrido, llegamos al bosque petrificado en la localidad de Sarmiento, un paisaje de 65 millones de años. Conocer el bosque petrificado es viajar a un pasado remoto, en un escenario de ciencia ficción. Innumerables troncos, árboles, ramas, hojas, astillas y hasta semillas de especies que se elevan más de 100 metros ahora están convertidos en piedra. ¿Ustedes pueden creer que este paisaje que vemos hace 90 millones de años estaba lleno de mares, bosques, coníferas, palmeras? Increíble el cambio que ha sufrido. Miren, hoy en día es todo árido, arenoso, con ceniza volcánica, con puntas redondeadas y suaves. Así es la Tierra. El tiempo
pasa y cambia, como dice la canción, todo cambia. Hace 65 millones de años, la Patagonia era un bosque verde, húmedo y pantanoso, sí, así como lo escuchan y aunque no lo crean. Los bosques petrificados generan un impacto especial cuando los ves por primera vez. El más grande del mundo es el de Sarmiento. El área natural protegida Bosque Petrificado Sarmiento está ubicado a 28 kilómetros de Sarmiento y a 156 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Es un monumento natural de 300 kilómetros cuadrados con un paisaje de película, suelos arenosos, arcillosos, cenizas volcánicas, cantos rodados, rocas basálticas y una diversidad de colores inesperada, enmarcada por los tonos del cerro abigarrado. El recorrido cuenta con diversos miradores que te permiten observar en toda su amplitud el Valle Lunar. En el circuito, restos de fósiles vegetales con tonos marrones, rojos y amarillos se encuentran junto a los senderos y dispersos en el valle, o en un estado de conservación tan perfecto que parecen recién cortados. Actualmente estamos trabajando de 8 a 20 horas en temporada alta y por ahí se reduce hacia lo que es la temporada baja o invernal, por el tema de la incidencia solar, ¿no? A las 6:30, 7 de la tarde empieza a oscurecer en invierno, así que es difícil por ahí ver los troncos, pero bueno, después mantenemos siempre el horario de 8 a 20. Actualmente tenemos 11 estaciones, un sendero de 2 kilómetros, la misma tiene cartelería informativa donde vamos a poder ir aprendiendo tanto del paisaje, del terreno y de la geología del lugar, que nos va a demorar aproximadamente sacando fotos, disfrutando y compartiendo en familia 45 minutos, una hora el recorrido. Tal vez en verano la recomendación más típica que damos, alguna gorrita o protector solar por la incidencia que tenemos en este sector, y después siempre lo que decimos es que estamos en un museo a cielo abierto, así que hay que disfrutarlo y cuidarlo. Eso es muy importante para preservar todo esto. Vemos que hay Wi-Fi en algunos sectores, ¿no? ¿Cómo es? Sí, actualmente ya hace 2 años que conseguimos poner Wi-Fi libre en lo que es el sector del sendero y en el ingreso del mismo, que nos permitió poner QR con información del sendero, interpretación de flora e interpretación de fauna, dependiendo de lo que el turista elige conocer o aprender un poquito más. Y todo esto está hecho a pulmón, dijiste que lo fueron armando. Se trabaja a partir del Ministerio de Turismo de Áreas Protegidas de la provincia de Chubut. Se plantean proyectos, los elevamos los proyectos a nuestras autoridades y de acuerdo de las necesidades que nos van planteando los turistas, o sea, las críticas constructivas, nosotros como personal vamos tratando de implementar nuevas cosas, como sean mesas o espacios de uso público para merendar o bien para pasar un rato más en el día, cercos para delimitar el espacio, cartelería nueva en español y en inglés. Vamos viendo lo que hace al turismo. Continuamos nuestra aventura en la mítica Ruta 40 con una parada en la localidad de Perito Moreno, como base para explorar el impresionante Parque Patagonia. Este viaje nos dejó sin palabras, una experiencia tan única e intransferible que resulta difícil de describir. Llamada la Tierra de los Cañadones, esta región te sorprenderá con la diversidad de paisajes y colores, desde salinas hasta valles. Es ideal el senderismo y el avistamiento de fauna, incluyendo pumas, guanacos, choiques y zorro. La naturaleza te rodea y te envuelve a cada paso. Sí, ¿qué sentí de estar acá entre medio de estos cañones increíbles, naturales? La verdad que no sentís cansancio, no sentís nada porque es bellísimo, es más bonito de lo que yo pensaba. Y el camino, las escalinatas, como está hecho perfecto esto. Míralo, esto sí, impresionante. Eso destacaba que la provincia de Santa Cruz, la verdad que el parque está... Imagínate subir a un Unitorco así con esta escalinata en Córdoba. Me encantaría. No es crítica, amamos Córdoba. Y además el Uritorco tiene una impronta que sea difícil, que sea más para entrenamiento. Esto es más familiar, más para gente grande. No, pero es re cómodo subir. Qué hermoso que está, súper señalizado, adaptado. No puedes perderte el Parque Provincial Cueva de las Manos, al cual se accede por un trekking que atraviesa cañadones, faunas, bosques y puentes sobre ríos. Esta experiencia fascinante tiene una dificultad media-baja, con varios escalones y escaleras de piedras muy bien mantenidas y señalizadas. Además, el parque cuenta con un planetario y un centro de interpretación interactivo único en la Patagonia de altísima tecnología. Dentro del parque también encontrarás baños secos y una abundante fauna, por lo que es importante conducir con precaución.
En la Cueva de las Manos disfrutarás de la ruta del trekking por diversos paisajes, destacando el cañadón del río Pinturas. Este yacimiento se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a unos 117 kilómetros al sur de la localidad de Perito Moreno y a 50 kilómetros al norte de Bajo Caracoles. Para llegar tomas la ruta 40, perfectamente pavimentada en estos tramos, y luego un desvío de 30 kilómetros por camino de ripio. Aunque el ripio suele estar en buenas condiciones, es recomendable ir despacio debido a la posible presencia de animales en el lugar. El ingreso a las cuevas se realiza con guía. En su interior se encuentra uno de los mayores patrimonios de arte rupestre, con pinturas dejadas por los antiguos pobladores de la Patagonia hace 9.000 años. Estas tribus se asentaron en el cañadón del río Pinturas, viviendo de la caza y la recolección de frutos. Las pinturas representaban su vida diaria, como escenas de la caza, figuras de animales como los choiques, pumas y guanacos, y negativos de sus manos. Para obtener los diferentes colores, ellos utilizaban pigmentos minerales que raspaban de la roca y molían con herramientas de piedras. Luego aplicaban la pintura con hisopos hechos de fibras vegetales o pelos de animales, o también lo soplaban a través de un tubito, dejando impresiones de sus manos sobre las rocas como una expresión de arte. Siguiendo la ruta 40 nos dirigimos hacia el norte a la ciudad de Esquel para visitar el famoso Parque Nacional Los Alerces, uno de los más bellos y visitados de la Argentina. El Parque Nacional Los Alerces es una aventura inolvidable por la Patagonia Argentina. Con sus 260.000 hectáreas, alberga algunos de los paisajes más bellos de Argentina. Sus ríos y lagos, conocidos por su pureza y el milenario Alersal, son considerados auténticos paraísos que han mantenido su esencia intacta. Estos elementos naturales forman parte del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. Decime, ¿cuántas veces cocinaste de esta manera frente a un glaciar, un lago? No, es la primera vez. Quiero, ¿cómo está eso? ¿Qué hicimos? El pollito, ya hicimos los huevitos. Ah, poné las papitas. Hay papitas ley, hay que ponerlas en ese tazón. Mire, mire. Ya vamos a dar los años. Qué belleza. Buen día, y así amanecemos, y estoy sin lavarme la cara y sin ir al baño todavía porque les quiero mostrar cómo se ve todo este paisaje a la mañana. Y ya estoy casi llegando al baño y miren lo que es todo este paisaje lleno de gente. Están todos amaneciendo, buscando sus matecitos, porque el día está por comenzar. El primer punto estratégico en tu recorrido por el parque es la Villa Futaleufken, situada a 50 kilómetros de Esquel y bordeada al oeste por la majestuosa cordillera de los Andes. La proximidad a la cordillera favorece el desarrollo de un denso bosque andino patagónico, y en las áreas con mayores precipitaciones crece la selva valdiviana, destacándose el alerce o el laguán. Estos árboles milenarios de crecimiento muy lento pueden vivir entre 3.000 y 4.000 años y alcanzar una altura mayor a 70 metros. Muchos nos habían recomendado visitar este parque, y tras pasar 3 días aquí entendemos el porqué. La naturaleza del parque nos enamoró, ofreciéndonos una belleza que nos emocionó profundamente. En este vasto territorio, la naturaleza despliega una belleza inalterada, rara vez vista, con enormes montañas de cumbres nevadas, bosques con árboles milenarios, selva valdiviana y un complejo sistema de lagos, ríos y arroyos interconectados. Te impacta no solo por su inmensidad y belleza, sino también por la sensación de libertad y respeto que te infunde. Caminando por sus senderos y playas lacustres, te sentirás en un sitio donde la naturaleza se expresa en su total libertad. La experiencia es tan abrumadora que entenderás por qué algunos aplauden solos en medio de la nada ante tal magnificencia. Nuestro recorrido continúa hacia la famosa Villa La Angostura, aunque este destino no necesita presentación. Hicimos una parada para comprar unos deliciosos ravioles de ciervos, antes de dirigirnos a nuestro próximo destino,
Bienvenidos a la Villa Traful. En el corazón de la Patagonia Argentina, rodeada de majestuosos bosques, lagos cristalinos y montañas imponentes, se encuentra Villa Traful, un tesoro escondido que espera ser descubierto. Esta joya de la provincia de Neuquén ofrece una experiencia única en la naturaleza, con actividades al aire libre y una autenticidad que te hará sentir como si hubieras encontrado un lugar secreto. ¿Qué te pareció, Cris? ¿Súper transparente el agua? Muy transparente, hay gente que está preparando los barquitos, los callos para tirarse. ¿Y no es raro meterse en agua que esté tibiecita y que la montaña esté nevada? Acá cerca nomás tenemos la montaña. Se todo siente nevado, la altura, extraño. los picos. Sí. Pero bueno, la gente está disfrutando para hacer actividades acuáticas y el día está muy bonito. No hay una nube, nada, y una brisa muy leve. El tema es que el agua, como hacer de hielo, está fresca. Sí, debería estar más caluroso el día para poder disfrutarla mejor. Da igual, si tenés calor, cumple su función, esté bien fresca, feliz heladita. Villa Traful es un paraíso para los amantes de la naturaleza. El cercano Parque Nacional Nahuel Huapi te sumerge en un mundo de belleza natural inigualable. Realiza excursiones de senderismo por bosques de cipreses y coigües, descubre cascadas escondidas y maravíllate con la vida silvestre local. Durante tu caminata es posible que encuentres ciervos, zorros y aves autóctonas. El lago Traful, que da nombre a la villa, es otro tesoro de la región. Sus aguas cristalinas son perfectas para la pesca, la navegación y el buceo. Alquilar un bote te permitirá explorar los rincones más remotos del lago y descubrir sus playas vírgenes. Los pescadores disfrutan mucho de la abundancia de las truchas y salmones de estas aguas. ¿Cómo está ese ciervo? Quiero que vean cómo es la calidad de lo que es el relleno, que uno puede ver todo lo que tiene. ¿Ven? Los trozos de carne, los trozos de verdura. La verdad que está delicioso. Y más con la vista esta. Está súper de día porque acá anochece tarde, así que hay que comer a esta 10 y hora. media de la noche y todavía está de día. A ver, Akira. Recomendamos visitar la fábrica de alfajores artesanal con una amplia variedad de productos fascinantes. A pesar de ser un destino relativamente pequeño, Villa Traful cuenta con una variedad de opciones de alojamientos que se adaptan a todos los presupuestos, desde acogedoras cabañas y hostales hasta hoteles boutique con vistas panorámicas al lago. Encontrarás el lugar perfecto para descansar después de un día lleno de aventuras. La tranquilidad y la belleza natural de la villa garantizan noches de descanso reparador. Es un lugar mágico, ya sea que busques una escapada romántica, vacaciones en familias o una aventura con amigos. Tienen algo para todos los gustos. Esperamos que esta guía te sea de mucha utilidad, que puedas elegir la ruta que te guste, si sos amante de la playa, de la arena o si sos del team de hacer recorridos por bosques, lagos y montañas. Te aseguramos que esta experiencia se quedará para siempre en tu alma. Son destinos que no puedes dejar de visitar si buscas aventuras, buenas rutas a lugares increíbles y relajación. Tienen algo para todos los gustos. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y qué agregarías para sumar y visitar. Darle like y activar la campanita para muchas más aventuras como esta. Hasta la próxima.